Uno de los principales síntomas por los cuales consultan los pacientes es por dolor. El dolor es algo que molesta para realizar las actividades de la vida diaria. Y prácticamente cualquier parte de nuestro cuerpo que tenga inervación sensitiva, en donde podamos sentir el tacto, tener sensibilidad en general, ya sea en la columna, en la cadera, en la mano misma, podemos experimentar sensación de dolor. Hoy estamos con el doctor Maximiliano Zarco, quien es neurocirujano, fellow en cirugía funcional y dolor y es miembro de nuestro equipo neuroquirúrgico. Hola, Maxi. Hola, buenas tardes, Matías. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar a hablar de las técnicas de dolor invasivas, yo creo que lo más importante primero es la buena realización de un buen examen neurológico y musculoesquelético de los pacientes. ¿Para qué? Para que el tratamiento que luego se le realice tenga una efectividad, ¿sí? No solo guiarse por las imágenes, sino tomarse el tiempo, preguntarle hace cuánto viene el dolor, hacia dónde se irradia, hacer un buen examen, tocar el paciente, hacer maniobras de estimulación de ese mismo dolor para poder luego realizar un buen procedimiento dirigido a la zona del dolor, ¿sí? La mayoría de las consultas son pacientes que vienen con dolor lumbar, dolor cervical de larga data, que ya han pasado por varios profesionales, que ya han realizado tratamientos médicos con analgésicos, kinesioterapia, osteopatía, pero que no calman con ninguna de estas terapias. Entonces, el primer tratamiento para los pacientes que están con dolor, como una especie de primer escalón del tratamiento, es el tratamiento médico que se trata de implementar. Siempre los tratamientos tienen que ser escalonados en la mayoría de los casos, ¿sí? Que es tratamiento médico, reposo en un principio, luego kinesiología, tratamientos con analgésicos, primero de menor potencia a de mayor potencia, y luego llegan los tratamientos mínimamente invasivos. No son en todos los casos, ¿sí? Hay casos que requieren un tratamiento más efectivo, más rápido, por así decirlo, porque tienen o mucho dolor o impotencia funcional o requieren por alguna actividad, alguna urgencia en el tratamiento invasivo, que son un poco más efectivos y más rápidos. O sea que tenemos un primer escalón de tratamiento médico, generalmente un segundo escalón en el cual se pueden implementar técnicas mínimamente invasivas, Maxi, que ahora nos vas a explicar en qué consisten esas técnicas mínimamente invasivas, y hay un tercer escalón que es el quirúrgico, que ante una urgencia, un dolor extremo, una hernia de disco aguda que está produciendo dificultad para caminar, dificultad para mover un pie, se puede saltar directamente al tercer escalón de un modo excepcional. Ahora, cuando hablamos específicamente de técnicas mínimamente invasivas, consiste en qué? Tenemos que llegar al dolor de un modo mínimamente invasivo. ¿Y cuáles son las técnicas que se utilizan para esto? Son técnicas que se hacen siempre en quirófano o en una sala donde haya algún anestesiólogo, ¿sí? Porque no dejan de ser un procedimiento invasivo. Son percutáneos con alguna técnica de imagen. La mayoría de las veces se utiliza rayos X intraquirúrgicos, ecografía o tomografía también, para llegar a estructuras profundas donde con una aguja, básicamente son de este estilo, ¿sí? Agujas finas, largas, y guiados con las imágenes se llegan a estructuras profundas, ¿sí? Por eso, lo que hablamos en un principio, es importante el examen neurológico y musculoesquelético para evidenciar bien de dónde viene el dolor. Porque si el dolor viene, acá vamos a hablar, vemos una columna lumbosacra, ¿sí? Si el dolor viene de la estructura sacroilíaca, esta articulación, va a ser necesario entrar con una aguja a esta articulación, ¿sí? Guiado con rayos X o con ecografía. Y dentro de la articulación aplicar la medicación, ¿sí? Lo mismo si hay una compresión radicular por una hernia de disco o por una hipertrofia de las articulaciones, hay que llegar a este nervio a través con una aguja a este foramen donde sale el nervio, donde está comprimido, para poder aplicar la medicación en esa zona. Esa medicación que se coloca,
que cuando uno llega con la punta de la aguja al sector donde se origina el dolor y uno tiene la posibilidad de administrarlo alrededor de la raíz, alrededor de o dentro de una articulación, ¿qué componentes tiene? ¿Qué función ejerce a nivel local? Se utilizan frecuentemente dos tipos de medicaciones. Un anestésico, que se utiliza con fines diagnósticos en principio y con fines terapéuticos. El efecto es inmediato, y se coloca también un corticoide de depósito, ¿sí? Que es el que realmente va a ser el efecto antiinflamatorio de la estructura inflamada, ¿sí? ¿Solamente esto se puede aplicar a nivel de la columna o existen otras estructuras corporales, articulares, ligamentarias al cual uno puede aplicarlo? En este caso estamos hablando de bloqueos, pero hay otras técnicas como la radiofrecuencia, ¿sí? Hay estructuras nerviosas que se pueden lesionar, por así decirlo, para cortar la comunicación de la sensibilidad de la zona dolorosa hacia la conciencia. Entonces uno no tendría conciencia de ese dolor, ¿sí? Eso se puede hacer en estructuras articulares, por ejemplo, la articulación facetaria. Cuando un paciente tiene dolor facetario lumbar, es un dolor lumbar que se irradia a glúteos, a ingle, hasta a veces al costado de la rodilla, pantorrilla, y que aumenta la rotación del tronco o a la hiperextensión, ¿sí? Ahí lo que se puede utilizar es un procedimiento que se llama radiofrecuencia de un nervio que inerva esta articulación, que se le aplica calor para lesionar ese nervio y que no transmita el dolor, ¿sí? Lo mismo se puede utilizar cuando no funciona un bloqueo de la articulación sacroilíaca, lo mismo en la articulación por artrosis de cadera, y también se puede utilizar en pacientes que tienen artrosis severa de rodilla, que no podrían soportar alguna cirugía por distintas causas, cardiopatías, están anticoagulados o porque no se quieren operar, ¿sí? Hay tratamientos que le saca la inervación sensitiva de esa articulación, que es la radiofrecuencia de los nervios geniculados de la rodilla, ¿sí? Entonces, resumiendo, ante un paciente con dolor es clave el examen físico, ¿sí? Hoy en día, donde muchas veces tenemos consultas cada 10 minutos, es complejo, pero es importante el mensaje, tomarnos el tiempo de examinar adecuadamente el paciente, realizar los movimientos articulares correspondientes, buscar bien el dolor, es decir, hacer una buena semiología en nuestros pacientes, y cuando hay una congruencia entre los hallazgos de las imágenes con el examen físico es donde podemos nosotros tomar una decisión de hacer una técnica mínimamente invasiva percutánea para tratamiento del dolor, ¿no? Sí. Nosotros ahora en este momento hablamos más que nada de la columna lumbar baja, ¿sí? Pero lo mismo se puede utilizar a nivel de la columna dorsal, columna cervical, y lo mismo para algunos tipos de cefaleas y patologías dolorosas de la cara, ¿sí? Entre ellos el trigémino, el dolor trigeminal, es un dolor de la cara, que se pueden utilizar técnicas con radiofrecuencia. Neuralgias supraorbitarias, una neuralgia que viene acá bien frontal, y neuralgias occipitales o neuralgia de Arnold, que se puede utilizar el procedimiento con radiofrecuencia.